Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. En este nuevo video te voy a enseñar a construir un formato completamente desde cero para que desarrolles impresiones a la medida en formato PDF que te pida una ruta cada vez que oprimas un botón de comando para imprimir el formato. Suponga, por ejemplo, que vamos a imprimir un formato de cuentas, que es el que construimos en este video, para María Pilar J, una asesora comercial del cual estamos relacionándole un sueldo base, una bonificación y un transporte bajo estos valores o bajo estos tipos de montos en moneda para imprimirlo y dárselos como reporte del pago mensual de junio del 2023. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Voy a seleccionar aquí imprimir y me aparece un cuadro de diálogo pidiéndome la ruta donde yo lo quiero guardar. Este archivo va a tener relación bajo el Workbook 1138. Sencillamente selecciono esta carpeta y le digo guárdamelo en esta carpetita. Aquí le digo obtener ruta, obtengo la ruta y el archivo se imprime sin problema. Suponga que ahora vamos a hacer una impresión de otra persona. Vamos a establecer vamos a establecer el código 001A, por ejemplo, a nombre del empleado Luis Eduardo M. Vamos a colocarle así. En este caso es director de cuentas y luego vamos a ponerle que el pago es de mayo del 2023. El concepto va a tener uno más. Por ejemplo, le vamos a dar un auxilio para hijos. Inserto un elemento dentro de la tabla. Le pongo que el código para el auxilio para hijos es el código, por ejemplo, 99 y le coloco auxilio para hijos. Y le vamos a dar un valor de 3.500 con una deducción de 150, todo se calcula en automático. El sueldo base de esta persona es de 25.000, por ejemplo, con un descuento de 750. La bonificación es de 17.500 con una deducción de 500 y el transporte le vamos a dar 750 con una deducción de 50 y listo, ya tenemos el formato. Fíjate de la cadena que aparece acá que no se está imprimiendo. Todo te lo enseño en este tutorial. Coloco la celda activa de momento por acá o la pones donde tú quieras, eso es irrelevante y luego oprimimos el control o el botón de comando imprimir. Fíjate, me pide nuevamente una ruta. Yo vengo aquí, busco la ruta donde yo quiera guardar el archivo, que en este caso sería 1138, le doy a obtener ruta y fíjate que se imprime ahora código 001A, Luis Eduardo M, director de cuentas, mayo del 2023. El Hola Mundo no se imprime, los nuevos datos de la tabla, bajo un formato que va imprimiendo formatos en tipo PDF o se van imprimiendo bajo el archivo de tipo PDF con los cambios que yo haga en una plantilla de Excel. Te lo explico rapidito en este tutorial y paso a paso para que lo implementes en cualquier archivo de Excel bajo cualquier circunstancia. Mi nombre es Andrés, bienvenidos a este tutorial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial para mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil y vamos a comenzar rápidamente con un libro de Excel en blanco, tal cual como lo estás viendo aquí en esta pantalla. Y quiero que hagas lo siguiente, como siempre y como de costumbre yo lo digo dentro del canal, cada vez que vayamos a programar una macro o cada vez que vayamos a hacer una automatización utilizando Visual Basic para aplicaciones del Excel, siempre será necesario hacer dos cosas. La primera es guardar el libro de Excel como un libro habilitado para macros. Fíjate de momento que mi libro de Excel dice libro 1 Excel, es decir, es un libro completamente en blanco. Voy a empezar haciéndole unos pequeños ajustes, voy a subir el zoom de este libro de Excel a 150%, voy a acomodar justamente esta columna con el valor de 5, vamos a hacerlo así rápidamente y voy a colocar la celda activa. De momento aquí en la celda B3 para que me dé espacio y ahora sí vamos a arrancar con las dos cositas que te dije que tenías que hacer. Primero, guarda tu archivo de Excel como un archivo habilitado para macros. Esto con el fin de que soporte cualquier línea de código que tú decidas implementar dentro del entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Perfecto. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. Vienes a la pestaña archivo, luego vienes a guardar como, luego vienes a examinar
y buscas una ruta. Fíjate de este cuadro de diálogo que vamos a utilizar también en la programación, porque aquí es donde está el truco de este tutorial para crear formatos en PDF que se exporten directamente de tu libro de Excel al dar clic en un botón. Perfecto, vamos a elegir una ruta. Esta ruta va a tener, por ejemplo, el 1138, que es la referencia de descarga de este archivo. Workbook 1138, le voy a dar un doble clic, le voy a colocar el libro 1138, vamos a ponerlo rápidamente y luego en el segundo combo, que es el más importante, vas a desplegarlo y vas a seleccionar el segundo ítem llamado libro de Excel habilitado para macros. Fíjate, bastante simple y bien sencillo. Le das clic en el comando guardar, voy a venir a la carpetita, fíjate que dice libro 1138, creado a las 10:39 de la mañana, fíjate aquí también vamos a utilizar la hora del sistema, y en la partecita de tipo dice que es una hoja de cálculo habilitada para macros de Microsoft Excel, tiene un peso de 9 kilitos, es decir, 9 KB o 9 kilobytes, no pesa absolutamente nada ya que no tenemos nada dentro de él. Y la segunda parte que tienes que hacer es activar esta pestaña llamada programador. Y esta vez sí tienes que activarla porque vamos a utilizar un control ActiveX, un cuadro o un comando, un cuadrito de comando o un command button que nos permita ejecutar la macro en automático desde esta hoja que tenemos aquí, que es la hoja número 1. Bien. ¿Cómo hacemos para activar la pestaña llamada programador? Archivo, luego venimos a opciones y aquí en la partecita de opciones le damos clic a personalizar cinta de opciones y en la parte derecha de este cuadro de diálogo, fíjate que aquí me aparece la pestaña llamada programador. Quizás en tu Excel pueda llamarse desarrollador, eso depende de la versión de Excel que tú tengas. Simplemente la tildas. Vienes al comando aceptar, le das clic en aceptar y listo, ella queda completamente activa. Voy a desarrollar un formato rápidamente. Imagina que yo tengo, o que tú tienes más bien, que tú tienes un conjunto de empleados y necesitas pagarle la nómina mensual, anual o en un periodo de tiempo cualquiera. Entonces vamos a crear un formato de impresión que relacione cada uno de los conceptos de la nómina que tú le vas a pagar a tus empleados o bien a tus colaboradores y necesitas crear un formato PDF único y que se imprima a través de una plantilla de Excel como la que vamos a crear acá. Entonces voy a poner en esta celda, por ejemplo, un código. Voy a hacerlo completamente desde cero y a capela. Voy a imaginarme un formato cualquiera y voy a colocar código 001. Vamos a poner así, mira, código 001A para que sea el código normal. Y voy a venir aquí a la disposición de páginas de una y en esta partecita de temas voy a cambiar el tema a la paleta número 2, que es la personalizada que tengo para el canal, y le voy a establecer un relleno a esta celda con este relleno que me gusta bastante también, que es de color azul. Le voy a colocar aquí en negrita y a esto le voy a colocar un relleno de este otro color azul y listo. Vamos a poner el nombre de nuestro empleado, del primero que nosotros vamos a generar. Vamos a crear un nombre aleatorio, por ejemplo, Luis Eduardo M. Vamos a ponerle así, mira, Luis Eduardo M con punto, el apellido. Y luego vamos a establecer el cargo que tenga este empleado. En este caso vamos a ponerle que es director de cuentas de la que sea, algo que se me está ocurriendo normal aquí mientras estoy grabando el video. Y vamos a ponerle el periodo que le vamos a facturar, por ejemplo, sería mayo de 2023, que es el mes en que nos encontramos grabando este video. Hoy es mayo 12 del año 2023, voy a copiar este mismo formato y lo voy a pegar justamente acá y le voy a dar un doble clic para que esto se haga un poquitico más grande. De hecho voy a acomodar acá la columna y lo voy a establecer en 18 el ancho y ahora voy a colocar o a crear una tabla que va a ser la tabla de reporte. Entonces, discúlpame allí las tildes, no trabajo mucho con tildes, aunque yo sé que ítem lo lleva y voy a colocar este mismo formato, voy a copiarlo, lo voy a pegar por aquí. Aquí voy a colocar el concepto que voy a facturar, voy a colocar acá el subtotal, vamos a ponerlo tal cual. Y luego voy a colocar las deducciones, algo que tiene un formato de pago cualquiera y el total, ¿vale?
Esto va a tener el mismo color, así que lo voy a copiar como por aquí y voy a colocarle el ítem, digamos que el concepto número 1, pues va a tener código 01, vamos a ponerlo así, código 01 y le voy a quitar el relleno para que deje de estar prediciendo el relleno, vamos a ponerlo en automático, le voy a quitar la negrita con control N y luego voy a crear, por ejemplo, no sé, 1, 2 o 3 o 4 conceptos. Y en el concepto número 1 vamos a poner sueldo base, algo rápido, un sueldo base que se gane 25,000, por ejemplo, pesos o 25,000 dólares, algo, un número aleatorio. Voy a darle control 1 y voy a establecer esto en un formato de tipo moneda con 0 cifras decimales, ahí lo tenemos y aquí le voy a quitar el relleno. Vamos a crear otro concepto que se llame, por ejemplo, bonificación. Esto no es importante, simplemente es para que tú lo vayas llenando y darte el ejemplo de lo que quiero que hagas. Vamos a tener 12,500 de una bonificación que yo le voy a dar a ese empleado. Luego vamos a tener un auxilio para hijos. Vamos a ponerlo así, mira, auxilio para hijos. Y va a tener uno de 4,500 y vamos a colocar transporte. Fíjate, transporte. Y le vamos a poner, por ejemplo, 3,500. Vamos a hacerle algunas deducciones, 1,500, vamos a colocarle 1,350, 520 por ejemplo, y 250. El total lo vamos a calcular mediante el uso de una fórmula muy rápido, restando el subtotal y las deducciones. Este formato obviamente es para todas estas celdas porque es formato de tipo moneda y aquí quiero que hagas lo siguiente, fíjate. Vamos a crear un total a pagar, entonces me voy a venir aquí a esta celda, a esta que tengo justamente abajo y le voy a colocar total a pagar, fíjate, y acá voy a establecer una suma, pero una vez cree la tabla. Necesitas crear una tabla dependiendo de lo que tú necesitas. Si tú necesitas imprimir un reporte de una tabla, pues creas una tabla, no crea el rango. Crea una tabla con él. ¿Cómo haces para crear una tabla? Fíjate, seleccionas todos los elementos del rango sin el total a pagar y le das la combinación de teclas control T. Con esta combinación de teclas me aparece un cuadro de diálogo llamado crear tabla, le indico que la tabla tiene encabezados, fíjate, y ya me crea una tabla. Se activa una pestaña llamada diseño de tabla, mediante la cual yo voy a cambiar el nombre de esta tabla a BD, que es base de datos o lo que tú quieras ponerle. Y le voy a cambiar el estilo a un estilo más sobrio, un estilo neutro que tenga líneas grises con líneas blancas y listo. Y de una, mediante el diseño de la tabla, le voy a quitar el botón del filtro y voy a establecer los anchos de las columnas otra vez para que esto no se vea horrible. Y por ejemplo, le voy a colocar a esto un tamaño de 10. Al concepto le voy a colocar un tamaño de 17 o quizás así de 18 estaba bien. Vamos a dejarlo en 18. A el subtotal le vamos a poner un tamaño de 11, números enteros, vamos a colocarle a las deducciones un tamaño de 13 y al total le vamos a colocar un tamaño, por ejemplo, de 12, un poquito más grande, fíjate ahí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a calcular el total. Entonces, ¿cómo calculamos el total? Ponemos el símbolo de igual, tomamos el subtotal y le restamos la deducción y fíjate que la arroba es el símbolo de intersección implícita, es decir, el elemento de la columna subtotal a la que haga referencia la misma fila donde yo estoy creando la fórmula, calcula el valor de esa fila, que en este caso sería 25,000, menos la de la columna deducciones en la intersección implícita, que sería la misma fila donde ejecute la fórmula, 1500, ahí lo tengo, y al evaluar con Enter se corre en cada una de las celdas. Entonces tendría 23,500, 11,150, 3,980, 3,250, operaciones normales dentro de una tabla. Y ahora voy a crear aquí con negrita el total a pagar. Le voy a colocar una línea al piso y aquí voy a crear una suma mediante la función suma de la columna llamada total de la base de datos. Fíjate, aquí me aparece base de datos, que sería el nombre de la tabla, y la columna que quiero sumar, que sería el total. Es supremamente indispensable que crees la tabla para que la fórmula actualice correctamente. Cierro con un paréntesis, evalúo con Enter. Aquí tengo ya el total, le voy a colocar una negrita. Fíjate que no tiene una línea al piso, se la voy a colocar, allí ya la tengo, disculpen ahí el ruido. Está pasando una avioneta allí por encima otra vez o un helicóptero.
lo siento, y ya tenemos aquí el formato, mira, total a pagar y 41.880. ¿Qué quiero que hagas con esto? Y quiero que lo notes muy bien. Vamos a crear un nombre definido y este nombre definido lo vamos a crear mediante el cuadro de diálogo que encontramos o que encuentras en la pestaña Fórmulas Administrador de Nombres. Pero primero vamos a colocar la celda activa. Y es bastante importante que pongas la celda activa en el lugar donde acabamos de crear la fórmula, que sería la celda inferior derecha, que es la última celda del formato. Si tú tienes más celdas que van a ocupar dentro del formato en la parte de abajo, pues entonces crea el nombre definido con la celda que se encuentre en la última fila de la parte inferior derecha del rango de tu área de impresión o lo que quieras que salga en el PDF impreso, ¿vale? Aquí sería mi última celda inferior derecha, esta donde yo creé la fórmula, que se llama, en este caso, que tiene la fórmula de la suma. Entonces vengo y coloco la celda activa acá, administrador de nombres, y luego fíjate que sale un cuadro de diálogo que se llama administrador de nombres, y de momento él me está marcando que existe una tabla que se llama BD, que sería la tabla que yo acabo de crear mediante la combinación de teclas Control T. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a colocar nuevo para que me salga el cuadro de diálogo nombre nuevo y acá le voy a colocar el nombre. Entonces ese nombre no me gusta porque es muy largo. Le voy a colocar, por ejemplo, TOT, así mira, de total, y le voy a colocar PAG, de total a pagar. Y fíjate que en donde dice se refiere a apunte de manera absoluta, es decir, fijado como absoluto tanto en columna como en fila con el símbolo del dólar en la hoja correspondiente donde se encuentre la celda que tú tengas en la parte inferior derecha de tu formato. Una vez corrobores esto, tengas el nombre sin espacios, dale clic al comando aceptar. Fíjate que ya tengo un nombre creado. ¿Qué hacemos con esto? Fíjate dónde voy a poner la celda activa. Voy a ir al cuadro de nombres y voy a darme cuenta que tengo el nombre llamado base de datos. Si yo lo selecciono, se selecciona todo. Y si yo selecciono total a pagar, fíjate que se selecciona la celda activa que tiene ese nombre. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Ahora vamos a ajustar el formato de impresión. Fíjate de momento que si yo le doy aquí a archivo y luego le doy a imprimir, esto aparece normalmente. O sea, si la tabla o si la hoja o lo que sea que tenga más datos, también van a aparecer por aquí. Te lo voy a demostrar a continuación. Voy a colocar, por ejemplo, un nombre aquí que diga o una cadena de texto que diga Hola Mundo. Vamos a ponerlo así, mira, Hola Mundo con el símbolo de interrogación. Y fíjate ahora que si yo le doy a archivo imprimir, en este caso me aparece ese Hola Mundo. Yo no quiero que eso se imprima, tengo que establecer un área de impresión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo muy rápido mediante la pestaña llamada disposición de página. Te vienes a disposición de página y luego ubicas el grupo que se llama configurar página y buscas la flechita que está en la parte inferior derecha de ese grupo y le das un clic allí para que te active un cuadro de diálogo llamado configurar página. En él vas a ir a la última pestaña llamada hoja y fíjate que en el área de impresión que tenemos acá en este cuadrito de texto, yo voy a referenciar la celda superior izquierda donde comienza el área de impresión, donde yo quiero que aparezca el formato para que se imprima, que en este caso va a estar en la referencia B3. Mira, ahí lo tengo, B3, entonces voy a poner B3 con el teclado y luego voy a fijar como absoluto con la combinación de teclas o la tecla F4. Si a ti no te funciona la tecla F4, ponle el símbolo del dólar antes de la referencia de columna y el símbolo del dólar antes de la referencia de fila. Luego le pones 2 puntos y vas hasta el nombre que se llama TOTPAG, que sería total a pagar, el nombre que tú creaste o el nombre que tú le hayas puesto. Yo le puse así TOT y luego le puse PAG. Vamos a ponerlo bien, mira, TOT y luego le puse PAG, que sería total a pagar, que es el nombre que tiene esta celda que va a contener el último elemento de la parte inferior derecha de lo que yo quiero imprimir.
Ahora, supón por ejemplo que tu tabla va a tener muchísimos elementos. Tu tabla va a tener, por ejemplo, 50 ítems, va a tener 100 ítems, entonces va a ocupar varias páginas de impresión. Yo quiero que en la cabecera siempre de cada una de las hojas aparezca, por ejemplo, el nombre, el código del empleado, el cargo y el periodo, y aparezca la primera fila de la cabecera de la tabla. Entonces utilizo este segundo cuadro que se llama repetir filas en extremo superior. Esto es en caso de que existan muchísimos elementos, por ejemplo, dentro de la tabla y ocupe varias hojas. Entonces siempre se va a imprimir, por ejemplo, desde la fila 3 hasta la fila número 8. Fíjate, tengo fila 3 hasta la fila número 8. No le vayas a cambiar el valor de absoluto, déjalo tal cual. Una vez tengas hecho esto, voy a darle clic en el comando aceptar y fíjate que el área de impresión ya quedó marcada con una línea gris. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir a archivo, voy a decirle imprimir y fíjate que el hola mundo ya no aparece, pero quedó alineado a la izquierda. Yo quiero que el formato se imprima en el centro, quiero que tome una alineación central. Entonces vengo nuevamente a disposición de página, configurar página. En el grupito, en la parte inferior derecha, le doy clic en esa flechita y luego aquí donde dice márgenes, voy a ubicar aquí en donde dice centrar en la página, céntrame todo lo que vas a imprimir de manera horizontal. Fíjate que allí hizo el centrado. Le voy a dar clic en el comando aceptar, vengo nuevamente a imprimir y ya lo tengo el formato centrado. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que por ejemplo, si yo añado una nueva fila dentro de la tabla, por ejemplo, para un nuevo empleado o para el mismo empleado, le digo insertar filas dentro de la tabla, fíjate que hace un desplazamiento. De hecho, voy a hacer otro adicional, voy a insertar otra fila en la parte de arriba dentro de la tabla. Fíjate ahora que si yo vengo aquí a archivo y luego a imprimir, pues obviamente esos dos elementos van a aparecer dentro del área de impresión que va desde la celda código, que en este caso sería la C3 o la C4, no estoy seguro todavía porque ya se me olvidó, y la que se llama TOTPAG, que tiene que ver con el total a pagar. Entonces yo le puedo eliminar filas a la tabla, sería la celda B3, no C3, sería la celda B3. Si yo le elimino las filas a la tabla, fíjate ahora que entonces el formato vuelve y se reajusta, es decir, él en automático está haciendo el reajuste porque yo tengo el área de impresión desde la celda B3 hasta el nombre definido TOTPAG, que va a contener la última celda inferior derecha del rango. Voy a darle aquí a archivo imprimir, luego fíjate, aquí lo tengo, esto no tiene por qué, digamos, como que fallar, esto es en todas las versiones de Excel que esto funciona, y voy a dejar la cadena de texto que diga hola mundo para que al final del tutorial tú te des cuenta que esto nunca se va a imprimir, ¿vale? Voy a venir a la pestaña vista y le voy a quitar las líneas de la cuadrícula para que esto se vea bien elegante. Voy a colocar la celda activa aquí y luego vengo a la pestaña llamada programador y en el grupo controles vengo aquí a esta partecita que se llama insertar y quiero que ubiques los controles que se llaman ActiveX. De estos controles vamos a seleccionar el cuadro de diálogo, botón de comando, fíjate, lo voy a seleccionar, vengo y lo hago bien grande para que tú lo veas y luego con la tecla Alt oprimida, voy a oprimir la tecla Alt, fíjate, y tomo el nodo que se encuentra en la parte izquierda del botón, el nodo central y lo voy a arrastrar por las celdas. Luego tomo el nodo superior, lo arrastro hacia arriba, el nodo inferior, lo arrastro hasta este límite y luego, digamos como que lo voy llevando, es un botoncito de comando que de hecho lo voy a hacer un poquito más pequeño para que no se vea tan ordinario. Lo que hice con la tecla Alt fue acomodarlo a través de la grilla de las celdas. Y ahora voy a traer el cuadro de diálogo de propiedades mediante este comando llamado propiedades de la misma pestaña programador con el comando o con el botón de comando seleccionado. Fíjate, le toco aquí propiedades y voy a cambiar dos propiedades. La propiedad name, que es el nombre por el cual yo voy a ubicarlo, le voy a poner el acrónimo CMD de comando y le voy a colocar, por ejemplo, imprimir. Vamos a ponerle así, CMD imprimir. Y luego en el caption le voy a colocar imprimir o mandar a imprimir, lo que tú quieras. Le voy a dar un enter y fíjate que si yo cierro el cuadro de diálogo de propiedades y luego deselecciono, fíjate que aquí ya tengo el botón de imprimir.
Tengo aquí el modo diseño activo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, o cada vez que clique el botón, él se va a seleccionar. Yo tengo que desclicar el modo diseño para que el botón quede funcional. Cuando yo dé un clic en este botón, pues obviamente se ejecuta la acción de imprimir este formato en un archivo PDF pidiéndome la ruta a través de un cuadro de diálogo. Perfecto, entonces voy a activar el modo diseño de momento. A lo último lo desactivamos y luego voy a ir al entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones. Nuevamente, pestaña Programador, Grupo Código, Visual Basic para aplicaciones. Fíjate que este es todo el entorno y voy a insertar el cuadro de propiedades que cerré de la interfaz de usuario y se cierra dentro del entorno. Lo hago a través de la pestaña Ver, ventana de propiedades, obviamente, y listo, como para que me aparezca acá. Y ahora voy a seleccionar la hoja donde se encuentra ese botón de comando. ¿Dónde se encuentra el botón de comando que acabo de insertar? Se encuentra dentro de la hoja número 1. Por tanto, si yo le doy doble clic aquí en donde dice hoja 1, fíjate que se abre el módulo de código donde yo voy a escribir la rutina o la macro para que haga esa tarea de imprimir que viste al principio. Ahora bien, ¿cómo hago para llamar al evento o al botón CMD imprimir, que se llama comando imprimir? Lo hago a través de este primer combo. Lo selecciono, fíjate aquí tengo CMD imprimir y al darle un clic él dice private sub, que es un procedimiento, una subrutina privada dentro del módulo que tiene el nombre del objeto que se llama CMD imprimir y luego tiene el evento al cual yo necesito apuntar para que se ejecute cada vez que yo haga un clic dentro del botón. Bien, vamos a programarlo bien despacio para que tú te des cuenta de qué es lo que tienes que escribir porque esto no es difícil y quiero que te lo aprendas bien chévere para que tú lo puedas implementar en cualquier tipo de plantilla de Excel bajo cualquier tipo de formato o bien sea lo que quieras imprimir. Lo primero es establecer una variable de objeto que contenga el cuadro de diálogo que yo necesito cargar. Esa variable yo la voy a colocar, por ejemplo, un nombre. Le voy a colocar C de cuadro o cuadro de diálogo y le voy a poner el nombre que diga diálogo y la voy a declarar como el tipo de objeto file diálogo. Entonces, fíjate, voy a llamar al objeto llamado file diálogo y declaro la variable como de ese tipo e inmediatamente voy a crear una variable de tipo string, le pongo la S en minúscula que tenga la cadena de texto string y le voy a colocar ruta porque voy a obtener la ruta donde yo necesito guardar el archivo PDF con ese formato. Entonces la voy a declarar como del tipo de datos string, que quiere decir cadena de texto, que me va a permitir guardar una ruta. Eso es una cadena de texto, una variable declarada bajo un tipo de dato que me permite almacenar texto. Si te preguntas qué es una variable, sencillamente es un espacio en memoria del computador que se crea o se reserva para guardar algo, un valor numérico, una fecha, un valor de moneda, un texto, una variable de tipo booleana que tenga un falso o un verdadero, etcétera, ¿vale? Entonces esos son variables, también me permite guardar objetos. Luego voy a asignarle a la variable de objeto llamada cDiálogo, que va a contener el cuadro de diálogo, le voy a asignar el objeto. El objeto lo voy a asignar mediante la aplicación de Excel, es decir, voy a llamar a la aplicación de Excel mediante la palabra application y luego utilizo la propiedad fileDiálogo. ¿Qué hace esta propiedad? Me permite llamar 4 tipos diferentes de cuadros de diálogo. De esos 4 tipos diferentes de cuadros de diálogos, yo voy a tener el cuadro de diálogo que me permite seleccionar archivos, el cuadro de diálogo que me permite seleccionar carpetas, el cuadro de diálogo que me permite abrir archivos y el cuadro de diálogo que me permite guardar archivos dentro de Excel. ¿Te acuerdas el cuadro de diálogo que te señalé al principio? Bueno, el cuadro de diálogo que te señala al principio es el guardar como, sería este, pero nosotros necesitamos seleccionar una ruta, es decir, una carpeta. Entonces voy a seleccionar el cuadro de diálogo que se llama File Diálogo Folder Picker, que es seleccionar o picar carpetas de Microsoft dentro del sistema operativo. Lo selecciono, cierro el paréntesis de la propiedad fileDiálogo del objeto application y él está cargando ese objeto que está devolviendo la propiedad fileDiálogo del objeto application dentro de esta variable de objeto
que va a soportar y que va a almacenar en memoria el cuadro de diálogo que se le va a cargar al usuario en la interfaz. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con ese cuadro de diálogo? Fíjate de momento lo que yo voy a hacer. Van a aparecer varios errores de momento mientras estamos programando. Si yo vengo a la interfaz, fíjate, si yo vengo a la interfaz y quito el modo diseño y le doy un clic, no aparece absolutamente nada. Claro, no he configurado el cuadro de diálogo. De momento yo doy clic y él no hace nada. Entonces vamos a hacer la configuración previa y vamos a mostrar los tipos de errores frecuentes que te pueden aparecer y cómo solucionarlos. Entonces, lo primero es trabajar con el objeto del cuadro de diálogo. Voy a cargar la estructura de control with que me permite trabajar con un objeto a través de sus múltiples propiedades y métodos sin necesidad de utilizar toda la jerarquía de objetos que apunte a dicho objeto y valga la redundancia, que apunte a dicho objeto. Entonces llamo al cuadro de diálogo que está cargado en la variable llamada diálogo. Listo, le voy a dar un enter y cierro la estructura de control con en with. ¿Listo? Voy a darle fin, entro a la estructura de control y le voy a cargar el método show, fíjate, para que se muestre el cuadro de diálogo. Es el primer método que quiero que te aprendas. ¿Qué es un método? Es una acción del objeto, es una función que ejerce una acción del objeto. En este caso, el método show me permite mostrarlo en la interfaz. Fíjate que si yo vuelvo a la interfaz y oprimo imprimir, pues ya me aparece el cuadro de diálogo llamado examinar. Fíjate, un nombre todo de examinar qué. Uno dice, bueno, necesito cambiarle este título y aquí dice disque aceptar. También necesito cambiar el nombre de este botón. Este cuadro de diálogo me va a permitir seleccionar carpetas, entonces voy a cerrarlo de momento o voy a cancelarlo y listo, ¿vale? Regreso al F11 y voy a cargar ahora o voy a establecer o voy a asignar la propiedad llamada button name, que es el nombre del botón que ejerce la acción dentro del cuadro de diálogo de obtener la ruta de una carpeta. Y le voy a decir dentro de unas comillas, por ejemplo, una cadena de texto que diga obtener ruta para que allá te diga a ti o aparezca obtener ruta en vez de aceptar. Y en el título que dice también examinar, le voy a cambiar mediante la propiedad title o título, le voy a colocar, por ejemplo, en un par de comillas, por ejemplo, seleccione una carpeta. Vamos a ponerlo así, algo tentativo. Tú le puedes colocar lo que tú quieras, le puedes poner lo que tú quieras a ese cuadro de diálogo. Explora todas las propiedades que puedes tener acceso mediante el calificador punto dentro de la estructura de control with en with. Voy a volver a la interfaz, fíjate ahora que si le doy imprimir, dice seleccione una carpeta, obtener ruta, ya es mucho más amigable. Ahora le voy a dar clic en cancelar o bien en cerrar y vamos a ver qué hace. Pues no hace absolutamente nada porque todavía no sabemos o no hemos seleccionado una ruta. Voy a decirle mediante esta variable que acabo de crear esa ruta que va a ser igual a una propiedad que él va a arrojar. Todos por default, todos, absolutamente todos los cuadros de diálogo MSO, File Diálogo, Folder Picker que me permite seleccionar una ruta o una carpeta para obtener su ruta siempre en la propiedad que se llama, vamos a ponerle esto en 2 puntos y vamos a colocar la propiedad Allow Multiselect que me permite seleccionar más de una carpeta o más de una ruta. Este Allow Multiselect, si yo lo establezco en True en esta partecita, me va a permitir seleccionar múltiples carpetas siempre y cuando el cuadro de diálogo no sea guardar como o diálogo folder picker, picar un folder por default. Cada vez que yo vaya a seleccionar una carpeta, el usuario siempre tiene que seleccionar una, así que esta propiedad queda establecida en automático como false o no tiene ninguna injerencia dentro de este cuadro de diálogo. Para los otros dos restantes, que serían en este caso el de abrir y el de seleccionar archivos, File Picker sí tiene injerencia, el Allow Multiselect establecido en True. Para el Folder Picker y para el Save As, que es guardar como, Allow Multiselect, que en este caso me permite seleccionar múltiples elementos, por default siempre se establece esta propiedad con el valor de falso, así que no te molestes ni siquiera en ponerla porque no se necesita. ¿Qué hace Allow Multiselect? Me permite seleccionar un elemento y devolverlo en una colección. Entonces, para devolverlo rápidamente llamo al objeto o la variable de objeto
que contiene a ese cuadro de diálogo y voy a llamar a la propiedad selectItem. Esta propiedad que se llama Allow Multi-Select me permite seleccionar múltiples elementos o un solo elemento dependiendo del cuadro de diálogo y está bien asociada y muy asociada a esta última propiedad o casi la última llamada selectItem que me permite retornar los elementos seleccionados dentro de una colección. Como este cuadro de diálogo solo me permite cargar uno, entonces la colección, esta propiedad que devuelve un objeto de tipo colección, siempre va a contener un solo elemento dentro de su colección. Es una colección que siempre va a tener un solo elemento para este tipo de cuadros de diálogo, el folder picker, diálogo folder picker. Si yo abro un paréntesis y le digo, mira, el índice que yo quiero obtener es el 1, que es el valor que está cargado, y ahí es donde voy a contener la ruta. Entonces, de una manera bastante rápida, yo puedo obtener la ruta de ese archivo. Entonces, fíjate, voy a colocar esa ruta que se imprima mediante la función msgbox, la variable, o lo que está contenido dentro de la variable llamado sruta. Vuelvo a la interfaz. De momento, esto se encuentra dentro de la carpeta 1138. Voy a seleccionarla, le digo imprimir, se encuentra en el escritorio. Vamos a seleccionarla. 1138, la toco y le digo obtener ruta. Fíjate, dice c:/harmo/desktop/workbook 1138. Me está devolviendo la ruta de la carpeta que yo acabo de seleccionar. Si le doy clic en aceptar, pues no pasa nada, no estoy haciendo más nada. ¿Qué sucede si yo le doy a imprimir y luego no selecciono una ruta? Ay, mira, me arrepentí. En el nombre de la carpeta no voy a seleccionar nada y cancelo. ¡Pum! Tenga un precioso y hermoso error porque esa ruta a través de selectItem no se está llenando con nada. Es decir, estoy apuntando a una colección que de momento está muerta o está vacía y yo intento acceder al índice número 1 de esa colección. Entonces la colección dice, yo no tengo ningún índice guardado porque tú le diste cancelar, no creé la colección, no almacené en el primer elemento de esta colección nada, así que no tengo nada que devolverte, la colección está vacía, tenga su error por intentar acceder al primer elemento de la colección. ¿Cómo hacemos para corregir esto? Le voy a dar clic en depurar, voy a detener la ejecución del código y vamos a activar el control de errores. El control de errores simplemente va a tener una etiqueta y en caso de que ocurra el error que estamos relacionando dentro de esta línea, le voy a decir finalice la rutina y no corra, en este caso, el msgbox que de momento tenemos aquí programado. Entonces, para activar el control de errores, voy a colocar on error, go to, por ejemplo, le pongo no hacer nada, es decir, coloco una cadena de texto que actúe como una etiqueta, la copio con control C y le digo, en caso de que llegue a ocurrir un error, entonces vamos a ir hasta la última línea donde está la etiqueta y vamos a finalizar el procedimiento o ejecútese hasta acá y no haga absolutamente nada, es decir, no imprima nada, no cargue nada dentro de la ruta porque allí sí creó el error. Vamos a volver a reproducir el error. Vengo a la interfaz y le digo imprimir, luego le digo cancelar y fíjate que ya no sale el cuadro de diálogo para que depure el código. Así que de momento, bueno, aquí introduje una hoja de la macro, vamos a eliminar esto por acá y volvemos a esta partecita, le voy a dar al F11, le di control F11 y me insertó una hoja de 4 macro. Entonces no importa, al F11 para volver aquí al entorno de desarrollo y ya tenemos solucionado de momento esto. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a reajustar la ruta porque no voy a guardar el libro de Excel sin un nombre. Entonces quiero que te des cuenta que en la interfaz de usuario yo tengo en la celda C3 tengo el código del usuario, entonces el usuario del cual yo le voy a imprimir el formato. Voy a capturar ese elemento y lo voy a reciclar dentro de la variable de tipo string llamada sruta. Entonces le voy a decir sruta va a ser igual a sruta para cargar lo que hay dentro de esa misma variable concatenado con el separador del sistema, es decir, llamo al objeto application.pathSeparator, que es como la barra invertida o el contra slash para que se coloque. Fíjate ahora, voy a intentar imprimir mediante la función msgbox el contenido de esa ruta.
Vengo a la interfaz, imprimir, vuelvo y selecciono la carpeta 1138 que antes me estaba devolviendo solamente hasta 1138 y ya le estamos colocando la barra invertida. Fíjate, ahí te la estoy mostrando dentro del cuadro de diálogo, todo paso a paso para que tú lo entiendas. Ahora, ¿qué le voy a concatenar a esto? Le voy a concatenar el código, entonces le pongo un símbolo de ampersand y posteriormente apunto a la hoja o al rango que se encuentra dentro de la hoja número 1 mediante el objeto de tipo range o la propiedad de tipo range del objeto worksheet que está actuando por default porque no lo califico, es decir, yo puedo colocar acá hoja1.range para hacer referencia a la celda C3, en este caso lo pongo dentro de un par de comillas C3 y vengo y cierro y le pongo la propiedad .value, así tal cual. Pero para que me quepa dentro de la misma línea le voy a quitar esto de hoja 1 porque por default, si yo no lo califico, el objeto de tipo range que se devuelve a partir de la propiedad range del objeto worksheet que está actuando por default siempre apunta a la hoja número 1. ¿Listo? De momento tengo aquí el código. Voy a volver a imprimirlo. Vengo a la interfaz, imprimir, selecciono nuevamente del escritorio la carpeta 1138, obtengo la ruta y fíjate que dice 1138 barra invertida, código 001 y la letra A. Le voy a dar clic en aceptar, vuelvo al entorno de desarrollo y seguimos programando. ¿Qué le voy a concatenar ahora? Mediante el símbolo del ampersand, le voy a concatenar una barra al piso y para que el archivo siempre tenga un nombre único, le voy a concatenar la fecha del sistema con la hora, con los minutos, con los segundos. Entonces llamo a la función format, que es como la función texto dentro de la interfaz de usuario y me permite formatear la hora del sistema como yo quiera. ¿Cómo devuelvo la fecha y la hora del sistema? Mediante la función now. La función now me dice, hoy es mayo 12 del 2023 a las 11:14 de la mañana con los segundos que tú quieras o los segundos que se pongan allí dentro de ese número que devuelve now. Le pongo dentro de un par de comitas o unas comillas dobles, así como lo estás viendo, le pongo que el formato sea DD para 2 dígitos para el día, MM para 2 dígitos del mes y 4 yes para 4 dígitos para el año, luego hora, hora, minuto, minuto, segundo, segundo. Así el archivo nunca va a tener un nombre diferente, uno con otro, perdón, no va a tener nunca un nombre igual, siempre los va a tener diferentes. No se te olvide cerrar la función format y listo, ya tenemos la ruta completamente cargada. Vengo a la interfaz de usuario, imprimir, escritorio, selecciono nuevamente cualquier carpeta, yo estoy seleccionando de ejemplo la 1138, obtener ruta y fíjate que dice /user o /user, /harmo, /desktop, /workbook 1138, /código 001A, 12 de mayo del 2023 a las 11 con 11 horas 15 minutos 17 segundos. Eso es un nombre único de archivo, ¿vale? Entonces vuelvo otra vez al entorno de desarrollo y ahora voy a proceder a exportar esa tablita o voy a imprimir esa tablita como un archivo en formato de tipo PDF. Entonces, para ello voy a invocar a la hoja donde se encuentra la tabla. Aquí sí voy a ser explícito. Necesito ubicar el objeto de tipo worksheet, que es donde se encuentra esa tabla o ese formato de impresión, que sería la hoja número 1, y lo llamo y pongo hoja 1 y después llamo a la propiedad o al método, más bien no propiedad, al método llamado export as fixed format, que es exportar como un archivo determinado. Fíjate que él va a tener un montón de argumentos. El primero que nosotros encontramos es el llamado type, es decir, el tipo de archivo que yo quiero imprimir. Yo quiero imprimirlo en PDF. Y luego le voy a poner un nombre. Entonces el nombre se encuentra en el segundo argumento llamado field name. Tienes que ponérselo tal cual como aparezca aquí en la ayuda o en el IntelliSense. Le pongo field name y fíjate que cuando pongo 2 puntos igual, él se sombrea o se selecciona y el nombre de ese archivo pues va a contener el nombre del archivo y la ruta completa que tenemos en esa ruta, le voy a dar una coma y posteriormente voy a imprimir el tipo de calidad con el que se va a hacer la impresión, es decir, le voy a indicar la calidad que se encuentra dentro del parámetro quality, entonces selecciono a quality con Y, 2 puntos igual para que se prenda y le voy a colocar una enumeración que se llama XL Quality Standard. Vamos a ponerle así, X Quality Standard.
con D al final, y esta S siempre tiene que ir en mayúscula. Esto es una enumeración, yo me la sé ya de memoria de tanto trabajar con el entorno de desarrollo, entonces esto me permite imprimir con calidad estándar en la impresión PDF. Hay tres tipos más, que es la de 30%, la full y la de 80%. Se puede ver dentro de la ayuda, ¿listo? Entonces aquí tenemos la calidad, le voy a dar una coma y ahora voy a utilizar el área de impresión. Fíjate, este argumento que es el más importante de este video o de esta plantilla para hacer lo que queremos hacer, que es decirle o indicarle a través de esta propiedad que no ignore las áreas de impresión. Entonces le coloco ignore print áreas. Vamos a escribirlo bien o procura escribirlo bien. Fíjate que ahí se encendió, que contenga el valor de false, es decir, que no ignore las áreas de impresión para que tenga en cuenta el área de impresión que nosotros establecimos al principio del tutorial cuando estábamos creando la tabla. Y posteriormente le voy a dar una coma y voy a llamar a la última propiedad que se llama, o el último argumento, que me abra el archivo PDF en el lector de archivos PDF que yo tenga establecido dentro del sistema operativo mediante el argumento llamado Open After Publish. Entonces selecciono Open o lo escribo After y luego le coloco Publish, tal cual como aparezca ahí, dos puntos igual, y le coloco la variable True o el valor lógico True. Fíjate que no cabe todo en la misma línea, así que lo que voy a hacer es mandar esto a través del carácter de guión al piso y un espacio hacia abajo. Vamos a darle control Z, lo voy a mandar aquí hacia abajo, un espacio guión al piso para que tú lo tengas en cuenta. Esto es para colocar la misma instrucción en varias líneas de código. Le voy a dar tap, 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 tap para bajarlo aquí después del type, y después le voy a colocar acá en esta partecita espacio, guión al piso y luego un enter, y ya tengo en 3 líneas de código una sola línea para que se ejecute como si fuese una sola. Type, XL Type PDF, el nombre de la ruta, cuadrado con el nombre del archivo, luego la calidad de tipo estándar, que no ignore las áreas de impresión y que abra el archivo una vez termine de escribir o una vez termine de imprimirlo dentro del archivo PDF. De escribirlo, sí, prácticamente dentro del archivo PDF. Voy a salvar este proyecto, vengo a la interfaz de usuario y vamos a hacer una modificación o una pequeña impresión. Fíjate que dentro de esta carpeta no tengo archivos PDF, entonces vengo aquí al Excel y le digo imprimir y luego le digo acá escritorio, carpeta 1138, tú puedes seleccionar cualquiera. Yo voy a seleccionar la de este video. Y le digo obtener ruta o guardar en esta partecita. Le digo guardar. Fíjate que me hizo la impresión. Código 001A, Luis Eduardo M, director de cuentas, mayo del 2023, sueldo base y todo. Me hizo la impresión y no imprimió el Hola Mundo. ¿Listo? Entonces vuelvo nuevamente al Excel. No voy a cerrar aquí el editor y voy a cambiar, por ejemplo, el código. Vamos a ponerle ahora código, por ejemplo, 002. Y vamos a tener la misma cadena de texto A, por ejemplo, y vamos a hacer referencia a María Avendaño, por ejemplo, María Avendaño o María Pilar, no vamos a ponerle apellido, María Pilar J, y le vamos a poner un apellido ahí y vamos a decirle que es la asesora comercial. Y vamos a facturar también mayo, o vamos a cambiar todos los datos, junio de 2023. Es cualquier cosa y vamos a colocarle un sueldo base, una bonificación y le vamos a quitar esta fila del auxilio para hijos. Le decimos eliminar fila de la tabla, cambiamos un poquito estos valores, 12.500, le colocamos 15.000 y le colocamos 1.150 y le vamos a colocar 150, 750 y 850. Ahí se hizo todo. Aquí aparece el Hola Mundo normal. Coloco la celda activa acá y quiero imprimir este formato. Entonces le doy clic en imprimir, escritorio. Voy a ir a la carpeta 1138. Voy a crear una nueva carpeta, por ejemplo. Vamos a ver qué hace. Me creó la nueva carpeta. Le voy a colocar, por ejemplo, nuevo, le voy a dar un enter y esta carpeta ya está seleccionada. Ahí se va a guardar el archivo PDF. Le voy a decir obtener ruta. Hizo el guardado, ya tengo el archivo de Luis Eduardo M y tengo el archivo de María Pilar J con 3 líneas. No se imprimió el Hola Mundo con los datos de ella.
Y dentro de la carpeta, fíjate que aquí existe nuevo, existe ese archivo en PDF y el otro archivo en PDF. Así que el archivo está funcionando para pedir la ruta que yo necesite, en este caso, donde yo quiera guardar el formato, y me lo está haciendo de manera dinámica a través de un cuadro de diálogo que programo y configuro mediante la propiedad file diálogo del objeto application. Bien, mis amigos, para no demorar tanto este tutorial, quiero darle las gracias a todos ustedes, quiero darte las gracias a ti especialmente por observar cada uno de los tutoriales del canal para que mejores tus habilidades con Excel este año 2023 y los años siguientes con el contenido de este canal. Muchísimas gracias por dejar un comentario positivo, por darle un clic al botón de me gusta, por estar suscrito al canal y si eres miembro, muchísimas gracias de corazón por aportar tu dinero, tu parte económica a este proyecto para que sigamos sacando un tutorial diario para que mejoremos muchísimo más nuestras habilidades con Excel y podamos convertir los datos en información útil que nos permitan tomar siempre excelentes decisiones. Así que muchísimas gracias a ti, miembro del canal, por aportar tu recurso económico para mantener a flote este proyecto que todos los días sigue creciendo muchísimo, llevando conocimiento a través de un tutorial diario en donde te enseño a manejar esta herramienta para que le saques el mejor provecho. Recuerda, mi nombre es Andrés, cualquier inquietud que tengas en la caja de comentario, por favor, de cada uno de los videos o el video relacionado muy bien explicada y con gusto te doy respuesta en la brevedad siempre que pueda y siempre que tenga un tiempo libre. Nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.